Bueno, José Antonio, bienvenido. Es un verdadero honor para nosotros contar con José Antonio Luengo Latorre, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología y decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Está aquí, en primer lugar, por los propios cargos que detecta, pero sobre todo por el ámbito de la experiencia que tiene en todo el ámbito de la salud mental en la infancia y en la adolescencia y en los centros educativos. José Antonio es una persona que es un verdadero, yo diría, torbellino suave, en el sentido de que va movilizando las fuerzas y la sinergia de las fuerzas para conseguir un mayor bienestar en los centros educativos y cuidar lo que es la salud mental, yo diría que la salud en general de los usuarios, de los estudiantes, de nuestros hijos que acuden a los centros. Es autor de diversos libros, que bueno, eso ya luego hablaremos un poquillo de ello, y está invitado a dar la conferencia magistral de la presente jornada, que lleva por título Salud mental en la infancia y adolescencia, el papel de los centros educativos. José Antonio, cuando quieras. Muy bien. Sí, donde tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido presidente Francisco, Paco. Los primeros momentos de una intervención tienen un carácter ritual que casi todos y todas seguimos de una manera precisa. Yo soy bastante heterodoxo y se me va a notar enseguida. Lo primero que quiero agradecer, Paco, desde el punto de vista personal más profundo es bueno, pues el hecho de que hayáis pensado de que este modesto funcionario pueda venir aquí a contribuir humildemente con reflexiones que tienen que ver con lo que vivo en la práctica diariamente. Efectivamente, pues tengo estos cargos de representación que nuestro presidente del Consejo ha reseñado, pero trabajo en la trinchera, en una unidad específica que trabaja por la prevención del suicidio y prevención de las autolesiones en los centros educativos. Y esto me hace estar de una manera cotidiana cercano a chicos y chicas que sufren mucho, a profesorado que sufre de una manera singular cuando hay alguna pérdida, cuando hay algún intento de conducta suicida y demás. A mí hay ocasiones en que periodistas me llaman para hablar de alguna cuestión y les digo, pues no va a poder ser. Y me dicen, ¿por qué? Porque yo de eso no sé. Podría contar cosas, pero hay muchas cosas en el ámbito de la psicología de las que yo ni puedo ni quiero hablar, porque no forman parte de mi práctica cotidiana. Y creo que esto es algo que los profesionales de la psicología, sobre todo los que tenemos papel en los medios de comunicación, deberíamos entender, que no podemos saber de todo. Y yo me atrevo a estar hoy aquí para hablar de esto porque vivo de una manera diaria y comprometida aquellos contenidos que son de referencia. Así que muchísimas gracias, presidente. Bueno, autoridades, representantes políticos, adjunta del síndic de esta comunidad, compañeros y compañeras decanas y demás compañeros y compañeras de profesión. Hablar de salud mental en el momento actual se ha convertido en una especie de mantra. Quien en el mundo incluso de la política no aborda este tema en alguno de sus discursos y demás, sobre todo si desarrolla su actividad en el ámbito de lo social, de la política social, de las políticas educativas, de las políticas de salud, pues parece que se le queda algo en el cajón. Y esto es bueno, pero tiene sus riesgos también, porque todo aquello que se inflama acaba en enfermedad. Hay veces que acabamos hablando de salud mental pues porque hay que hablar. Y tenemos que buscar el tono adecuado, el momento preciso y probablemente el equilibrio justo y necesario para no solo saber de lo que estamos hablando, sino pensar siempre en las necesidades de las personas. Porque la salud mental es un constructo y los trastornos de salud mental
representan otro constructo. Y al final acabamos hablando de esto como si fuera algo que está ahí, que existe, una especie de nebulosa. No. Aquí es que estamos hablando de gente que sufre, que gente que piensa en quitarse la vida, que gente que intenta quitarse la vida y en gente que se la quita. Hablamos de chicos y chicas de 12, 13, 14 años que se autolesionan cada noche. Hablamos de chicos desvinculados de la vida, sin perspectiva de vida, sangrando por las circunstancias adversas que la vida les ha generado a su paso. Hablamos de personas que lloran cada noche, pensando que al día siguiente tienen que ir al centro educativo, al instituto. Estamos hablando de algo tan profundamente intrínseco al ser humano que requiere de una profunda reflexión diaria y cotidiana y sobre todo de mucha integridad y de mucha honestidad. Hablar de salud mental implica introducirse en un constructo muy, muy complejo, en el que no todos estamos de acuerdo, ni mucho menos. Y uno de los problemas que desde mi modesto punto de vista tiene hoy en día el escenario en el que nos desenvolvemos es que acabamos hablando de salud mental pensando solo y exclusivamente, o casi solo y exclusivamente, en los centros y servicios especializados que dan atención a las personas con una enfermedad mental o con un trastorno psicológico. Y la salud mental son muchas más cosas. La salud mental está relacionada con cómo organizamos la casa, qué modelo educativo damos, cómo creamos y organizamos las ciudades, cuántos parques hay alrededor de donde se mueven y se desenvuelven los niños y las niñas. Hablamos de cómo organizamos los centros educativos, del papel que se le da al cuidado, al acompañamiento, a la ternura en la educación. Hablamos de la atención primaria también. Y sobre todo de procesos que deberían llevarnos a una reflexión sobre el exceso de medicalización para tratar el malestar psicológico. Hablar de salud mental es hablar de todo eso. Hablar de salud mental es trabajar para que no existan determinantes sociales de la salud y de la salud mental, o que si existen, sean favorables. Hablar de salud mental es intentar que muchos niños y niñas que viven experiencias adversas que les hacen un agujero en el alma absolutamente irrecuperable, no las vivan. Eso es hablar de salud mental. No solo es hablar de cuántos recursos, cuántos psicólogos, psicólogas, psiquiatras, enfermeros metemos en los centros de salud más porque son necesarios. Claro que son necesarios, pero no es solo eso. La Organización Mundial de la Salud describe la salud mental con un concepto, yo creo que fácilmente asumible, normalmente relacionado con el mundo adulto, como casi siempre. Este es un mundo adulto, organizado por adultos, pensado por adultos, planificado para los adultos. Y hablamos mucho de la infancia y de la adolescencia, pero no siempre acertamos en qué necesidades tienen y cómo deberíamos matizar y reequilibrar nuestra organización social para que los que crecen sean personas que vivan el bienestar de una manera mucho más cercana a sus vidas, sobre todo en esos escenarios, en esas bolsas de vulnerabilidad y de situaciones sociales muy desfavorecidas que tenemos en nuestro país. Pero hablar de salud mental significa, básicamente, en la infancia y en la adolescencia, pues entender que un niño pues, es capaz de sentirse bien donde está, que vincula, que se sabe querido, que se tropieza, se cae, se hace una ariza y se levanta, y que los padres le dicen, has hecho bien en levantarte. Pero esto te va a pasar muchas veces, en la vida te va a pasar, que te vas a caer, vas a tener conflictos. Hablar de salud mental en la infancia y en la adolescencia es entender, padres, madres, profesorado, que los niños tienen que convivir con el malestar psicológico. Porque no hay salud mental sin capacidad de afrontamiento del malestar psicológico. Porque el malestar psicológico va a estar en sus vidas. Y además, más pronto que tarde.
en muchas facetas que tienen que ver con el aprendizaje de lo que son las relaciones interpersonales, la amistad, las calificaciones escolares, las relaciones con los padres, las relaciones con el profesorado, el cómo se ven, el cómo se miran al espejo, el cómo se sienten. Eso es salud mental. Salud mental es mirarte al espejo cada mañana y decir, hoy no tengo un buen día, pero voy y tiro. Eso es salud mental. Salud mental no es el estado, una buena salud mental no representa exclusivamente el estado en el que por poner un ejemplo, los alumnos de segundo de bachillerato, después de hacer la prueba de la EBAU, se van a pasar 4 días a una playa del Mediterráneo con sus amigos, que probablemente sea el estado de felicidad más grande que pueden tener los chicos, que han sacado la mejor nota, que se van a una playa, que no tienen a los pesados de los padres al lado y que ven el sol y se toman zumos o no. No, la salud mental es saber que te vas a encontrar con marrones que vas a tener que afrontar. Y eso es algo que tenemos que ir creando. ¿Pero dónde estamos? No estamos precisamente en un momento bueno. Para que podamos analizar exactamente las repercusiones que ha tenido el confinamiento y la pandemia en la salud mental de las personas, todavía tiene que pasar tiempo para que se establecen bien los procesos que definen cómo estamos las personas. Pero, sin embargo, hay indicadores basados en encuestas, en autorregistros y demás, que nos hablan de que esto nos ha dejado marcados. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Pero a niños, niñas y adolescentes les ha hecho un daño especial. Fuimos especialmente imprudentes durante el confinamiento como sociedad, cuando considerábamos que a la infancia y a la adolescencia esto, pues, poco menos que no le iba a afectar. Ellos se adaptan bien y demás. Especialmente imprudentes e irresponsables, porque además de nuestros mayores, además de muchas personas que perdieron el empleo, además de muchas personas que perdieron a personas y no pudieron despedirse de ellas, a pesar de la enfermedad, los más pequeños, los niños, las niñas, los adolescentes, lo pasaron muy mal. Pensemos en que un niño de 9 años ha vivido una tercera parte de su vida en esta historia. Esto es, claro, los que tenemos ya edad, pues dices, bueno, son 3 años, 3 años total. No, pero ellos vivieron esto y les ha dejado marcados en muchas ocasiones, a muchos, durante mucho tiempo. Esto va a durar. Bueno, pero sí tenemos indicadores que nos dicen que se ha incrementado de una manera muy significativa la demanda de atención. Hay más trastornos mentales, hay más trastornos psicológicos en la infancia y en la adolescencia hoy que hace 3 años. Es que no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. No lo debemos decir. Y probablemente tengamos que decir que no. Tal vez algunos picos en trastornos del comportamiento alimentario, trastornos de la conducta alimentaria o trastornos relacionados con las adicciones a las tecnologías. Pero probablemente no haya más trastornos graves de la personalidad, como las psicosis, esquizofrenias. Se han incrementado los cuadros sintomatológicos relacionados con la ansiedad, sin lugar a dudas, y también con los estados con los criterios que establecemos en los trastornos del estado de ánimo. Pero lo que se ha incrementado de una manera muy significativa es la sensación de agobio, de malestar, de que no puedo con mi vida, de que enseguida quiebro, de que enseguida noto que me caigo, que me tiemblan las piernas. Pero la solicitud de ayuda, la solicitud de demanda de atención, es un indicador cuantitativo que nos dice que algo está pasando. Pero no podemos relacionar exclusivamente lo que está pasando con el confinamiento. Todos los estudios internacionales, todos los estudios de estudios, todos los metaanálisis que ya se publicaban en los años 12, 13, 15, 18, antes de la pandemia, hablaban de una prevalencia de trastornos psicológicos en infancia y adolescencia entre un
5, 7 y un 15%. Sabemos que en la investigación nos manejamos con horquillas de esta naturaleza. Pero es que esto en un instituto de 1000 alumnos, si nos vamos a un 10%, pues supone que 100 podrían tener un trastorno psicológico. Y si en lugar de irme a un 10 me voy a un 5, pues 50. Cuando yo pongo estos números encima de la mesa de los equipos directivos, cuando hablamos de que tienen muchos protocolos que abrir para tratar estos temas de las autolesiones y demás, tengo 24 protocolos, tengo 14, tengo 18, les digo, es que lo normal es que tuvieras 50. Si atendemos a lo que son los datos de prevalencia que ya existían antes de la pandemia. Pero, ¿estamos pidiendo ayuda? Pues parece que es evidente. Pero esto lo digo aquí en el Mediterráneo, en esta ciudad de la luz. ¿Qué nos ha pasado a este país para que estemos así? Para que seamos, según dicen las agencias internacionales, el país del mundo que más psicofármacos consume. ¿Pero qué nos ha pasado a este país de la luz, del sol, de la cerveza, de las terrazas, de la siesta? Este dato hace unos años lo asociábamos claramente con países como Finlandia, como Noruega, donde hay un nivel de bienestar que parece que es fantástico, pero a mí que no me compare con ellos, sinceramente. Yo prefiero vivir aquí. Pero este es un indicador. Y este indicador, cuando pensamos en los chicos, si miramos, por ejemplo, los datos recogidos en barómetros, en encuestas poblacionales con población adolescente y joven, como el barómetro de salud y bienestar, que se hace cada 2 años, pues en el 2021 ya decían ellos, los propios chicos, con sus respuestas, que 1 de cada 4 toma psicofármacos. Y muchos de ellos, este dato no lo sabemos, se automedican, porque los blisters de ansiolíticos se mueven en los cajetines de los botiquines que tenemos en nuestras casas con mucha facilidad. Blisters que suponen un riesgo para muchos niños y niñas que empiezan a desvincularse, que quiebran, que se rasgan y que antes de irse al instituto un día por la mañana, mientras se toman el Colacao, se toman 20 pastillas. Sabiendo, ellos lo saben, que eso no va a acabar con su vida, porque van a ir al cole o van a ir al instituto y se les va a poder detectar y se les va a poder ayudar en una atención hospitalaria. Esto lo dicen los jóvenes. 1 de cada 4 tomamos psicofármacos. Pero lo que nos dice la investigación, ¿qué es? Este es un dato que aparece con mucha frecuencia. En los medios de comunicación muchas veces se dice, un estudio científico dice, bueno, es que los estudios deberían ser siempre científicos, porque si no, no son estudios. Pero dice, y nunca dicen cuál, que está aquí y que no lo vamos a vincular para no perder tiempo, este es muy reciente, con 708.000 pacientes, un metaanálisis de 192 estudios, nos dice que el 50% de los trastornos psicológicos aparece antes de los 15 años. Y aquí es donde miro a mis queridos representantes políticos. Ojo con este dato, porque nosotros tenemos a todos los niños, a todas las niñas, a todos los adolescentes, desde los 3 años en enseñanza obligatoria. Bueno, la obligatoria es a los 6, pero es enseñanza ya censal. Hasta los 16, que es la edad que marca el paso a lo posobligatorio, pero luego los chicos siguen en bachillerato, en FP, los tenemos 175 días al año, 7 horas al día. Si no invertimos, pero antes de invertir, si no pensamos, si no somos capaces de darnos cuenta de que es en ese contexto donde ocurre todo, porque para los chicos y para las chicas donde ocurre todo es ahí, porque ya no ocurre, salvo en ciudades maravillosas como esta o algunas otras,
ya no ocurre en las calles. Y en las casas, en todo caso, ocurre en las habitaciones, en esa especie de Santa Santorum que se han convertido los dormitorios para nuestros adolescentes. Lo que ocurre en la vida de los chicos y las chicas, donde aprenden a vivir, es en las escuelas. Y si en esos sitios todavía no somos capaces de entender que figuras profesionales prudentes, humildes, trabajadoras, implicadas, como los psicólogos y las psicólogas, deben estar ahí para hacer prevención, para hacer acompañamiento, para trabajar con los mediadores, en este caso, que son el profesorado, para trabajar con las familias, para hacer una primera intervención, para saber derivar, para saber... Es que si no nos damos cuenta de esto, es que no sé hacia dónde estamos mirando. No hay sitio más privilegiado para hacer buena prevención de salud mental que un centro educativo. Y lo podemos vestir de la garterana esto. Pero multipliquemos el número de horas que pasan los niños, las niñas y los adolescentes en esos contextos. Tenemos que dejar de pensar que en esos contextos únicamente aprenden disciplinas, que esto no es verdad, que no es verdad, que es una mentira, que aprenden a vivir, que aprenden a relacionarse, que aprenden a aprender lo que es la amistad, lo que son los conflictos, que es ahí donde se enamoran, que es ahí donde se desenamoran, que es ahí donde se gestan los conflictos, las dificultades más importantes en la vida de un chico o de una chica. Como podríamos decir de los adultos en nuestra vida, el entorno laboral, en todo caso las relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, y es ahí donde se cuece gran parte de la promoción del bienestar psicológico y, por lo tanto, de la prevención de los trastornos psicológicos posteriormente. Es decir, que si el 50% de la quiebra psicológica que tienen las personas se gesta antes de los 15 años y el 75% antes de los 25, ¿de qué estamos hablando? Podemos seguir hablando de que necesitamos más especialistas en salud mental en los centros, que sí, y que los necesitamos porque hay que atender a la gente, pero tenemos que mirar si queremos hacer las cosas bien. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, dicen que es griego, pero en otros sitios me dicen que es de otra zona, parte del mundo, pero bueno, a mí me gusta que me digan que es griego porque es muy entrañable esto, que dice que un país que se precia, una sociedad que se precia, una sociedad moderna que quiere crecer, es aquella en la que plantamos árboles sabiendo que no vamos a disfrutar de su sombra. Y esto, a los que estamos en cargos de representación, a los que estamos en cargos políticos, a los que estamos en puestos de la administración, a los que somos funcionarios, esto debe entrar en nuestro ADN, porque tenemos que trabajar. No voy a ver el final de eso, no voy a ver el éxito que yo he puesto en marcha, no lo voy a ver, no voy a estar seguramente, pero lo he puesto en marcha. Y esto es especialmente trascendental. Yo podría tirarme ahora hablando de mil cosas, pero déjenme que profundice en esto. Es una cuestión de números, de realidades. ¿Dónde se cuece la vida de nuestros niños y niñas? En las casas y el modelo educativo que planteamos, que podemos plantear, porque también hay que ver cómo vivimos. Lo hemos visto antes en el consumo de psicofármacos y en las escuelas, en los centros educativos. Ya desde el año 2013, he empezado por aquí por poner algo, toda la investigación que se desarrollaba en torno al crecimiento del malestar en la adolescencia, sobre todo, nos daba números preocupantes, con horquillas en torno al 20-30% de chicos y chicas que podían desvincularse, entrar en desesperanza con una cierta facilidad. En 2018, 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido algún trastorno mental en el último año, según este barómetro desarrollado, diseñado y ejecutado por la FAD. Este es un informe de UNICEF
con datos prepandemia, con casi 1 millón de jóvenes consultados, pues España ya, decía el informe de UNICEF, era el país europeo con mayor prevalencia de trastornos psicológicos en niños y adolescentes entre 10 y 19 años. Estado Mundial de la Infancia 2021, pero los datos se obtuvieron prepandemia. Tenemos datos de todo tipo, alguno especialmente preocupante. Este es un artículo del País en el que hacía referencia a esa encuesta de la que antes os hablaba. El 25% de los jóvenes toma psicofármacos, pero en el texto del artículo ya se decían otras cosas, ¿no? Se decía que en torno a un 40% había pensado en la muerte como una posibilidad. Bueno, y aquí me consultaron y yo dije, bueno, vamos a ser cautos con esta historia. Es decir, el hecho de que se te haya pasado una vez al año, porque las preguntas son así. En el último año, ¿alguna vez has pensado que podría ser posible que la muerte fuera una opción en tu vida? La mayor parte de los chicos y de las chicas lo han pensado. Se les pasa por la cabeza, pero eso no significa que estén en la antesala de una planificación de la conducta suicida. Tenemos que cuidar muy bien todas estas informaciones. Pero ¿por qué quebramos? ¿Por qué quebramos tanto las personas? ¿Por qué quiebran tanto nuestros chicos y chicas hoy, ahora, en este momento? Tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. A mí no me parece adecuado ese aforismo, no. Pero hay cosas de tiempos pasados que estuvieron mejor. Entre otras, por ejemplo, tener hermanos en unas condiciones de vida razonable hace que la vida, que el aprendizaje de las relaciones interpersonales, que el aprendizaje de cómo soy, de quién soy, de quién soy, sea más sencillo. Y esté mejor. Y que aprendamos a vivir mejor. El hermano mayor cuida al pequeño, el que está en el medio está todo el día enfadado porque ni una cosa ni otra, se pelean, se repelean, les echamos la bronca. Los niños y las niñas iban al cole con sus hermanos de la mano. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No, pero hay hechos que han ido cambiando la configuración de esta sociedad que no ayudan al crecimiento saludable de nuestros más pequeños. Pero he puesto un ejemplo, luego pondré más. Pero las variables del malestar psicológico las conocemos bien, las conocemos en los centros educativos. Aquellos chicos que van y le dicen a su profe, no puedo con mi vida, no estoy bien, no me siento bien. Habla con mis padres, por favor. Esto es una buena noticia, el hecho de que sean capaces de vincular con un profesor y se lo cuenten. La mala noticia es que se sienten así, la buena es que lo cuentan. Pero fundamentalmente sabemos que quiebran aquellos que tienen dificultades para sentirse vinculados a algo o a alguien. Los que hemos trabajado en educación, los que sabemos de qué estamos hablando, los que sabemos lo que son las aulas, sabemos que en cada aula hay algún chico o chica que no vincula bien, que no se siente querido, que no se siente aceptado. Y este no es un problema de la escuela, sí. Esto es como cuando se dice el acoso escolar. Es un grave problema, sí. ¿Qué está haciendo la escuela? Y yo digo, pues claro que tenemos que preguntarle qué está haciendo la escuela a la escuela, pero tendremos que preguntarnos algo también en qué valores estamos enseñando en general para que muchos chicos y chicas sean capaces de ejecutar actos tan malvados hacia otros. Pero hay chicos y chicas que no se vinculan bien, que tienen problemas de comunicación, que no se sienten pertenecientes a nada. Me decía a mí hace 15 días un chico que había empezado a tener pensamientos recurrentes con qué hacía aquí. Me decía, profe, es que yo estoy tomando el desayuno por la mañana y pienso en ir al instituto y digo, si es que allí no me quiere nadie. Si es que me siento y nadie se acerca a decirme nada.
Pero yo le preguntaba, pero además de eso, que eso es lo más importante, probablemente hay alguien, algún compañero o compañera que está haciendo algo que a ti te afecte, te daña, Dicen, no, profe, es que no soy nada. No me empujan ni me insultan, pero claro, la respuesta no puede ser, es que claro, le faltan habilidades sociales, que vaya un psicólogo a que se las enseñe. Bueno, claro que tenemos que ayudar en esa historia, pero no podemos volcar toda esta problemática en el chico. Al chico lo que tendremos que ayudar y tendremos que buscar la fórmula para que entre todos le abramos las manos, le abramos los brazos, le abramos el corazón. Con 1, con 2, con 3, con 5, esto se puede conseguir. Cuando se quiere, se puede conseguir, porque en las escuelas, en cada aula, hay chicos y chicas proactivos. Gente encantadora, buena gente, a los que tenemos que darle pistas. Pero estos quiebran, construyen un autoconcepto lamentable. No soy nada, tengo la culpa de lo que me pasa. Llego a casa y no me siento bien. Y luego veo en redes sociales cómo es la vida de los demás. Y la configuración de intereses y proyectos en la vida. Si hay algo que nos define a las personas que decimos que tenemos ilusión por cosas, que tenemos algún proyecto. Pero los chicos y las chicas también los tienen, o los pueden tener. Detrás de cada análisis profesional de niños, niñas y adolescentes que han quebrado, están estos 5 elementos. Están ahí, alguno de ellos o todos conjuntamente. La buena noticia es que se pueden hacer cosas. La buena noticia es que puedes trabajar. Y la escuela tiene un papel muy importante en este terreno. Por el número de horas, por el número de días, pero la escuela necesita reconfigurarse en materia de objetivos, de prioridades, de valores y también de recursos. Tenemos una escuela, no quiero exagerar, más allá, aunque sé que voy a exagerar un poco, pero más allá de los procesos de digitalización que han marcado estos últimos 10 años y que han hecho, bueno, pues que las escuelas hayan digitalizado muchos procesos, trabajen mucho con material tecnológico, etcétera, etcétera, fíjense bien que yo entro en un instituto del año 2023 y miro lo que era un instituto en el año hace 40 años, y más allá de las ratios, estas cosas que también tienen su importancia, la estructura era la misma. Entro en un aula, me dan matemáticas, salgo del aula, me dan lengua, entra otro profesor, me dan tal, tengo notas, tengo calificaciones, tengo esto, aquello, lo más allá. ¿Se han introducido cambios, mejoras? Sí. Por ejemplo, el ponderamiento de la acción tutorial, fundamental. Me dirán algunos, la orientación educativa. La orientación educativa, perdonad, está hecha unos zorros. Es un cajón desastre. No todos valemos para lo mismo. Un profesional de la pedagogía sabe de lo que sabe. Y de la psicología sabe de lo que sabe, y no son conocimientos paralelos. Hay alguna zona coincidente. Bueno, eso ya sin poner encima de la mesa que a veces en los puestos de orientación educativa hay personas que ni son pedagogos, ni son psicólogos, ni son psicopedagogos. Han aprobado una posición desde otro campo disciplinar. Hay mucha gente pensando en cómo estas cosas pueden cambiar. ¿Y sabéis quién lo está cambiando? Los equipos directivos. Hay equipos directivos que organizan centros que parecen del siglo XXII, con los mismos recursos que el centro que está aquí al lado, pero son gente que construye, que genera participación con los padres, que genera diálogo con los chicos, que no cree solo en las políticas punitivas, sino en las restaurativas para la gestión del conflicto. Entras en esos centros, y lo digo como profesional,
y se respira diálogo, convivencia, sonrisa. Y ves a los chicos hablando con sus profesores y demás, y sacan tiempos de donde sea. Pero hay que darle una vuelta a esto. No podemos seguir de la misma manera. ¿Por qué quebramos? Se dice, y yo creo que se dice bien, que tenemos una generación, o por lo menos no se falla mucho la mirada en este sentido, que tenemos una generación de chicos y de chicas, entre comillas, con una capacidad de afrontamiento a los problemas con mucho margen de mejora. Lo voy a dejar así. Yo creo que se acierta cuando se plantea esta visión. En un mundo en el que teóricamente lo tenemos todo, los que tenemos, porque hay unas franjas de población que no tienen nada, pero los que tenemos, vivimos que ese tenerlo todo sin generar hábitos razonables, educativos, de afrontamiento de las dificultades, de aprendizaje, a resolver los conflictos por ti mismo, con autonomía, con independencia, eso está generando en estos últimos 15 años situaciones que no se veían antes. Los chicos quiebran con mucha facilidad. Probablemente porque hablo de esta franja de población de chicos y de chicas que viven en entornos, favorecidos, es decir, que sus padres tienen para vivir, que viven en casas razonables, que disponen de medios, de recursos. Probablemente porque el elemento de la sobreprotección haya invadido la mente de una generación que ha entendido, ha captado el mensaje de la búsqueda de la felicidad por encima de todo, como si fuera obligatorio. A mi hijo que no, a mi hijo que no, a mi hijo... No voy a caer en esta especie de mantra que en muchos casos es real, ¿no? O de argumentario, de que hoy en día el profesor casi nunca se le da la razón. Que esto tiene parte de realidad, sin lugar a dudas. Pero voy a hablar de los otros, de los que no tienen. Y ahí están dos constructos especialmente importantes que explican por qué muchos chicos y chicas hacen trastorno psicológico. Las experiencias adversas en la infancia, suficientemente documentadas, y los determinantes sociales de la salud y de la salud mental. Sabemos que la experiencia del trauma te lleva a un agujero en el alma, te lleva a más facilidad para hacer un trastorno en el neurodesarrollo, a tener dificultades en la adaptación cognitiva, emocional, social, te lleva a una mayor facilidad a entrar en enfermedad y en discapacidad y te lleva también a la muerte temprana. Esto lo sabemos, Sabemos también que hay experiencias terribles, dramáticas, que parten en dos el alma de las criaturas: la soledad, la desvinculación, la pérdida de ilusión, si es que alguna vez han podido tener, la desesperanza. Y tenemos los determinantes sociales de la salud. Este es un constructo conocido desde hace tiempo, pero que afortunadamente con motivo de la pandemia brotó mucho en las conversaciones, en los argumentos profesionales y sociales que intentaban explicar qué nos estaba pasando a la sociedad, ¿no? La estabilidad económica, el contexto social, comunitario, el ambiente, el acceso a la salud, a la educación, etc. Bueno, y hay análisis muy detallados, este es especialmente interesante, de Canadá, ¿no? que marcan unos parámetros cuanti y cualitativos de la relevancia de determinados factores en el estado de salud de la población, ¿no? El sistema de salud, el ambiente social y económico, el ambiente físico. Bueno,
Podríamos entrar en debate sobre si es un 10, un 15, un 20%, pero por ahí estamos. Dejadme que os dé un dato que normalmente no es muy conocido y que tiene relación con este asunto del que hablaba antes cuando citaba la experiencia de tener hermanos o no en la casa. Fijaos hacia dónde vamos, cómo estamos cambiando como sociedad. El total de hogares en 2022 de una persona, bueno, vamos a irnos a de 2, vamos a 3. Todos van a incrementarse de una persona para el año 2037. La tendencia dice el número de hogares en España crecería en más de 2,7 millones, pero en 2037 habría 6,5 millones de hogares unipersonales, el 29,8% del total. Hoy en día se habla de la soledad no deseada. Ojo con esta historia, aquí tenemos un reto muy sustantivo, no solo en mayores, en personas envejecidas, no, también en jóvenes. Pero mirad cómo vamos en el tema de la configuración de los hogares. Hogares de 3 personas, tenemos ahora 3.800.000, vamos a 4 millones y lo demás va bajando. Hogares de 4 personas, hogares de 5. Bueno, esto probablemente vaya a ser así y es así por cómo se han organizado las cosas, por cómo va la vida. Hay muchos marcadores que podríamos analizar. Yo no soy un experto para analizarlos, ni mucho menos todos. Pero lo que quiero decir es que esto cambia la vida de la gente. No es lo mismo llegar a tu casa y tener a 2 hermanos que te están dando la lata, que no sé qué, que no sé cuántos, que tienes que compartir habitación, que tienes que compartir baño, con todas las incomodidades que tiene eso, que llegar a tu casa, eres el rey de la casa, entras en tu habitación, cuelgas un cartel en la puerta que dice prohibido molestar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas están pasando, pero este es el camino, pero no sé cuáles serán los impactos, pero por ahí vamos. Pero hay también documentación ya, hay investigación que hace referencia efectivamente a que las grandes ciudades se han constituido como espacios ordinariamente hostiles para la infancia. Y hay informes que no voy a vincular ahora, pero este es especialmente de interés, Geografía de la pobreza infantil en España, que es muy reciente, el año 2021, es un documento estatal, u otros, ¿no?, que nos hablan de que efectivamente más del 80% de la población española vive en zonas urbanas. Bueno, esto es así y parece que no hay una vuelta atrás. Por cierto, el concepto de zona urbana, para dejar las cosas claras, no significa gran ciudad. Zona urbana hace referencia estadísticamente a poblaciones que tienen más de 5.000 habitantes. Una localidad con 5.001 habitantes no sería, desde mi punto de vista, igual, desde el punto de vista de la hostilidad, que una ciudad como Madrid, ¿no? Ni mucho menos. Octubre del año 22. Pobreza en España, más de 13 millones de personas en riesgo en 2021 y casi el 45% llegó difícilmente a fin de mes. La salud mental se juega en las distancias cortas. La salud mental hace referencia a un constructo que refiere el modo en el que las personas estamos en la vida, pensamos, tratamos, interpretamos las cosas que nos pasan, el cómo nos enfrentamos a nuestro propio espejo, en qué concepto tenemos de nosotros mismos, en qué concepto tenemos nuestra vida cotidiana, las pequeñas ilusiones que que queremos poner en marcha, las relaciones interpersonales que mantenemos. La salud mental hace referencia también a cómo afrontamos los hitos adversos que nos van a ocurrir. La enfermedad va a estar presente en la vida. Hay veces que cuando hablo con chicos, una de las tareas que tengo es la de trabajar en un centro educativo en los procesos de posvención, cuando un chico se ha quitado la vida. Y acudimos al centro al día siguiente y montamos todo un dispositivo para gestionar cómo ayudar a ese centro a convivir con esa tragedia. Y ahí hay actuaciones que hay que desarrollar con los chicos,
actuaciones que hay que desarrollar con el profesorado, con los padres. Y una de las cosas que yo a veces les cuento, no en este contexto tan dramático, pero sí cuando hablamos de salud mental en general, porque a los chicos les gusta que les cuentes historias, y si pueden ser personales, mejor. Les digo, a mí un día con 10 años vino mi hermano Gerardo y me dijo, Chiqui, que así me llamaban, papá se ha muerto. Y todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando recuerdo aquel momento. Y recuerdo cómo salía cada día del colegio, mi padre me iba a buscar siempre y miraba al sitio donde teóricamente iba a estar mi padre. Y recuerdo como a veces apretaba los ojos, cerraba los párpados casi de manera compulsiva, pensando que al abrirlos iba a estar ahí, y no estaba. ¿Y qué suerte tuve yo? Pues mis hermanos, mi madre, un profesor que un día me vio llorando, recuerdo aquel día perfectamente, sentado en el recreo, se sentó a mi lado y me dijo, Luengo, yo sé lo que te pasa. Yo no sé si le miré, si no le miré, pero me dijo, Luengo, tu padre aquí, a partir de ahora, en el cole voy a ser yo. Cualquier cosa que necesites, pídemela. ¿Y sabéis qué me regaló? Al día siguiente, un ejemplar del Principito. Y eso marcó mi vida, porque cuando algún amigo mío pierde, o amiga pierde a su padre, yo siempre le regalo una edición del Principito. Digo esto para hacer entender que el problema no son a veces las adversidades, sino los recursos que ponemos alrededor de aquellas personas que viven las adversidades. Los recursos, el cariño, el afecto. ¿Cuántas veces los chicos y las chicas, estoy terminando, cuántas veces los chicos y las chicas me dicen, profe, yo sé quién me salvó la vida? Y le digo, ¿quién? Y me hablan de un profesor o de una profesora, y le pregunto, ¿y qué hizo? Y me dijo, me escuchó, me dio un abrazo. Llegaba al cole cada día y sabía que él estaba ahí. Al final, mi experiencia que se basa, para que os hagáis una idea cuantitativa, este año habré podido acudir por temas graves fácilmente a cerca de 70 centros educativos para tratar temas muy, muy graves. Pues 9,9 de cada 10 centros de esos 70, en este caso contabilizo aquellos a los que yo he acudido personalmente, pero mis compañeras, entre todos hemos acudido ya a más de 200. 9 cada 9 de esos centros están haciendo las cosas de maravilla, cuidando a los chavales, desarrollando bien estos planes de protección, de cuidado. No me cansaré de hablar bien del profesorado, no me cansaré nunca de hablar bien del profesorado, pero necesitan algo más de ayuda, pero no para hacer lo que otros especialistas tienen que hacer cuando surge el trastorno, sino para generar buenos planes de prevención, para generar buenos contactos con las familias, para saber acompañar a esos críos, para hacer intervención temprana, sin lugar a dudas, en los primeros momentos, saber derivar. Y ahí está la figura de la psicología educativa como un elemento absolutamente significativo. Comentaba yo con mis compañeros de la Comisión Permanente del Consejo ayer, les decía, cuando nos ponemos a pensar en la importancia que es meter profesionales de psicología en atención primaria, en salud, para reducir o ayudar a reducir o contribuir a reducir
los niveles de medicalización en materia de, en consumo de psicofármacos, para ayudar a prevenir, para verlo desde una perspectiva comunitaria, de prevención, tal como marcan las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Yo les decía, fijaos que estamos hablando de un número importante en función del número de centros de salud que tenemos en una comunidad autónoma y demás. Pero pensemos en el papel fantástico que tendríamos haciendo esa labor preventiva, contribuyendo con el profesorado, contribuyendo con las familias, contribuyendo con los chicos y chicas que están bien y pueden ayudar a los que están mal, si incorporamos esta figura poco a poco. Porque no vamos a poder hacerlo de una tacada en los centros educativos. Esto no es corporativismo, esto es sentido común. Esto es buscar la herramienta esencial para conseguir una mejor y más adecuada atención a nuestros chicos y chicas en momentos tan vulnerables. Voy a terminar porque seguramente tengamos, para no irme de tiempo, por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, pero voy a terminar con esta imagen de la soledad, que hace referencia a la soledad no deseada. Fijaos que en el año 2017, en el Ayuntamiento de Madrid, ya se hizo este análisis y en torno al 12% de la población joven se sentía sola, que como bien sabéis no es lo mismo que estar sola. Hay veces que estar solo es maravilloso. Se sentía sola en la vida. En 2021 este porcentaje se había incrementado casi al 17%. Estamos hablando de cifras de asustar. Y esto pasa más en las grandes ciudades, indudablemente, que son espacios vitales, como he comentado, en algunos aspectos o en algunos momentos, en algunos escenarios especialmente inhóspitos, hostiles. Aquí hay un compañero que estás aquí delante, como Juan Luis, que vive casi donde trabaja. Cerca. Ciudades que son amables, que puedes... Bueno, aquí el que habla tarda en torno a 50 minutos cada mañana para llegar a su trabajo. Ya he dejado de multiplicar el número de horas y de días que he estado haciendo el tonto en un coche o en un... Ya, pero esto es lo que me ha tocado y ya está. Hay ciudades que son especialmente inhóspitas, a pesar de que lo tienen todo, pero inhóspitas para la vida, inhóspitas sobre todo para el vulnerable. Y una última consideración en relación con los centros educativos. Nosotros estamos desarrollando, gracias al trabajo de Psicofundación, del Consejo, gracias al Consejo, en 7 comunidades autónomas, un proyecto que se denomina Psicología en Centros Educativos, el proyecto SICE, que intenta extraer evidencia científica para ponerla delante de nuestros administradores, de nuestros representantes políticos, de nuestros gobernantes, de que la incorporación de la psicología en los centros educativos, prudente, razonable, en número adecuado, con el escalado que sea preciso, mejora las condiciones de vida de todos los agentes educativos, mejora las condiciones de trabajo, mejora la promoción del bienestar, mejora la prevención y la detección de los desórdenes o desajustes emocionales. Bueno, esperemos en un plazo de un año y medio poder aportar esas conclusiones a todos los agentes políticos, a las administraciones, para intentar mostrar una vez más cómo efectivamente los colegios profesionales, que siempre han tenido fama de ser corporativistas, y por algo será, también luchan poniendo recursos para intentar explicar, argumentar, poner encima de la mesa evidencia científica de que aquí lo que no prima es el corporativismo, ni mucho menos, sino la mejora de las condiciones en las que las personas viven y se desarrollan.
Pues muchísimas gracias y... Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que ha sido una conferencia de las mejores que he visto en los últimos tiempos. Eso es la realidad. Es verdad que vamos sobre los tiempos ya, porque tenemos media horita para tomar un café y pasar a la primera mesa. No sé si queréis hacer alguna pregunta o hago yo un par de preguntas en nombre de todos. Si queréis, me permito hacer yo exactamente. Lo digo porque, bueno, lo primero de todo que te quería decir, aparte de que es una muy buena conferencia, es una suerte que estén aquí los grupos políticos que tienen la responsabilidad política de cuidar a los ciudadanos y de mejorar el bienestar de los mismos y que hayan podido escuchar tus conferencias. Me imagino que conlleva una reflexión para los programas políticos que se tienen que hacer en breve y a ver qué es lo que hacemos con la educación y con la psicología de la educación. Yo creo que en ese sentido es una suerte que esté aquí Laura Soria Sorín, José Juan Zaplana López, Papi Robles Galindo y Juan Mulas Delgado. O sea, que me imagino que habrán tomado buenas notas. Y mi compañera Andrea Ollero seguro que también, que es la vicedecana del colegio y que coordina el ámbito de la educación. Yo tenía tres preguntas para responder una frase, ¿vale? Bueno, primero de todo me imagino que parte de toda esta experiencia la has plasmado en un libro que está teniendo mucho éxito, que es El dolor del adolescente. Me imagino que esa experiencia la habrás puesto ahí, la especial sensibilidad que tienes. Pero yo te quería hacer tres cuestiones. Una, ¿qué le podemos decir a los padres? Dos, ¿qué le podemos decir a la administración y a los grupos políticos? Y tres, ¿qué les podemos decir a los medios de comunicación? Muy bien. Las tres mejores preguntas que me podrían hacer, difíciles hasta decir basta, pero voy a intentar estar a la altura. Empiezo por los medios de comunicación. A los medios de comunicación tenemos mucho que agradecerles, porque son capaces de sacar a la palestra temas, contenidos de especial relevancia, de hacer denuncias en ocasiones sobre circunstancias que deberían requerir de nuestra reflexión como sociedad, pero en esta materia que hace referencia al dolor del adolescente, que hace referencia, por ejemplo, a la prevención del suicidio, a la prevención de autolesiones, hay algo que yo les digo con mucha frecuencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. El efecto llamada existe. ¿Tenemos que hablar del suicidio? Sí, pero hablar del suicidio no significa hablar de los suicidas o de cómo se ha producido un suicidio. Hablar del suicidio es montar mesas, hablar de los proyectos, hablar de los planes, hablar de cómo se reducen las tasas del suicidio cuando se hacen las cosas adecuadamente. Hablar del suicidio significa lanzar noticias en la prensa que hagan referencia no solo que también a que hay un 024, sino que hay programas que se están poniendo en marcha y hay que visibilizarlos. Eso es hablar del suicidio, porque hablar del suicidio es hablar del sufrimiento de las personas. Hablar del suicidio es hablar de los determinantes sociales de la salud y exigir a nuestros representantes que pensemos en que lo ideal sería que se redujeran las listas de espera en los centros especializados de salud mental porque se redujera el número de trastornos psicológicos, porque hubiéramos hecho adecuadas políticas preventivas. Eso es hacer buena prevención del suicidio, pero les estaremos siempre agradecidos porque suelen estar ahí siempre procurando ayudar. Pero hay manuales explícitos que definen cómo tenemos que dar determinadas noticias. Hay veces que cuando tú alertas, alarmas. Y ahí no siempre es fácil buscar ahí el equilibrio, pero se puede alertar mejor. En relación con los padres, a los padres, a mí mismo, que soy padre, les diría, la mayor parte de los chicos y de las chicas van a estar bien.
un título de una película, creo recordar, los chicos están bien. Van a estar bien, pero tenemos que ser, me preguntaban a mí, ¿son los chicos frágiles hoy en día? Y yo decía, a lo mejor me equivoco, perdonadme, decía, sí que los que somos frágiles somos los padres. Tenemos que dar mensajes a nuestros hijos muy claros, con nuestro modelo, con nuestro ejemplo, con volver a incorporar lo que son las rutinas, el equilibrio, el decir no cuando haya que decirlo sin lugar a dudas, marcar espacios de vinculación con nuestros hijos más allá de pensar que lo tienen todo. Porque el tenerlo todo desde el punto de vista material se considera ahora, en este momento, casi un factor de riesgo en la salud mental. Por lo tanto, tendremos que decirles a nuestros hijos, cuando tengan el primer mal momento, el primer resbalón, la primera caída, cuando me venga y me diga, mamá, estoy enamorado de Elisa y Elisa no me hace ni caso, no le digamos hay muchos peces en el mar, hijo. Porque en ese momento va a desconectar. Tendremos que decirle, ¿cuánto tienes que estar sufriendo? Yo aquí estoy para escucharte. Y esto nos va a pasar. Y esto me pasó. Pero yo estoy aquí para escucharte. Y cuando se caen, y cuando tienen un problema en el parque con otro niño, lo que no debo hacer es irme al otro niño, ponerme en jarras y decirle, ¿qué le has hecho a mi hijo? Es que estas cosas están pasando. Tenemos que dar mensajes muy específicos para que la bondad reaparezca como el valor fundamental. Chico, hijo mío, cuando veas a un compañero que está sufriendo, ayúdale. Estas son cosas que tenemos que hacer. Así generamos fortaleza, capacidad de afrontamiento y demás. A la administración y las fuerzas políticas. Sí, las he dejado para el final porque son las más difíciles. Pero yo les diría, yo les comprendo. No he sido nunca político, pero he estado trabajando siempre muy cerca suelo decir, de tirios, de romanos y de cartagineses, porque pero yo comprendo que no siempre es fácil. Pero sobre todo en esta materia de prevención de salud mental, de trabajo por una buena salud mental, que contribuyamos con nuestra acción, sobre todo a pensar en cómo, yo creo que en la Comunidad Valenciana hay buenos ejemplos de cosas que se han hecho bien, por ejemplo, en salud mental, con esta convención ciudadana, me parece un ejemplo fantástico de cómo entender que la salud mental no está solo en los espacios especializados para la atención a las personas con trastorno grave, sino en cómo podemos prevenir, promover, facilitar la vida de las personas. Entonces, a los compañeros, a muchos amigos que tengo en el ámbito de lo político, a las personas que están aquí con el máximo respeto, pues les diría que pensásemos en ese refrán griego, ¿no? Yo mismo no voy a ver muchas de las cosas que estoy impulsando en mi trabajo porque me jubilaré y no las veré, pero ahí está el secreto. Plantar árboles sabiendo que yo no voy a disfrutar de esa sombra, pero otros sí. Bueno. Muchas gracias. Quizás esa es la diferencia entre un buen político y un gran estadista, ¿no? Que el gran estadista mira el futuro y hace cosas para el futuro. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. La verdad es que me ha gustado mucho la conferencia que has dado. Ha sido entretenida, didáctica y emotiva. Y bueno, me imagino que hablo en nombre de todos vosotros. Y ahora pues tenemos unos 20 minutos para tomar un café y empezaría la siguiente mesa, que lleva como nombre la contribución de la política al bienestar ciudadano. En esta jornada se da mucha importancia a la contribución de la política. Si el COVID deja una cosa clara, es que los elementos políticos y los elementos de comunicación son esenciales si se utilizan bien para el bienestar de los ciudadanos. Nos vemos en unos 20 minutos. Gracias.